Capítulo 3. La forja de un huno. Costumbres. Los hunos eran un grupo de tribus ferozmente independientes, multirraciales y multilingües, un pueblo sin características físicas reconocibles, el cual no observaba ninguna religión, dotado de un auténtico talento en cuestiones militares y políticas. Un pueblo unido por lazos comunes de constante inestabilidad y de heroísmo emocional. Sin embargo, el temperamento de aquellas gentes estaba suavizado por sus cualidades nómadas, que durante siglos las impulsaron a incesantes migraciones en busca de una existencia pacífica y pastoril. Los hunos poseían un cierto magnetismo mágico que afectaba por igual amigos y enemigos. Podían asimilar a extranjeros en sus tribus, del mismo modo que eran capaces de integrarse en naciones extranjeras. Formaban un pueblo único de compleja cultura, cuya síntesis estaba representada por todos sus componentes. Aunque los hunos eran temidos, millares de extranjeros se les unían y hasta morían en aras de su causa. Poseían una cierta unidad de carácter nacional la cual, a menudo, resultaba contradictoria. Famosos por su respeto hacia las mujeres, los ancianos y sus antepasados, los hunos tenían una filosofía moral conservadora. Rechazaban las doctrinas y prácticas seculares o religiosas que sometían al hombre a conceptos abstractos de naturaleza filosófica, política o social. Con frecuencia, su candidez y su ingenua confianza en la bondad humana hacían que fueran fácil presa de individuos más duchos en el arte de la diplomacia. Sus canciones eran sencillas e interminables historias de expresiones nostálgicas, rebosantes de amor a la naturaleza. En todas las tribus existía un enorme interés por la historia romántica, y también hacían gala de un humor satírico aplicado a la política. Los hunos creían a pies juntillas en los milagros, abrigaban hermosos aunque inútiles ideales, y eran un pueblo optimista y adaptable. Es muy posible que fueran los hunos quienes iniciaron la costumbre de la partida de caza. En conjunto, constituían una nación con actitudes básicas con respecto a la vida y la humanidad. Sin embargo, su amor a la libertad, su exceso de orgullo y su temperamento voluble les llevaba a rechazar a menudo tanto la disciplina militar como la política. Los hunos formaban una circunscripción de vastas diferencias, si bien tenían virtudes en común, y era tal vez su poderoso sentido del honor y de la lealtad, junto con el intenso poder de atracción de Atila, lo que los fundió en una nación que, durante un breve tiempo, fue una poderosa fuerza militar y diplomática. Atila habla. Costumbres. Todos los hunos, así como todos aquellos que aspiren a convertirse en uno de nosotros, deben aprender, adaptar y adherirse a nuestras costumbres. Si no son hunos, entonces sospecharemos que son romanos o aliados del imperio. Por tanto, tendremos que tratarlos con cautela. No es esencial que un huno posea todas las características que hacen de él un guerrero incomparable. Cada uno, empero, debe estar dispuesto a plegarse a todas las cosas que nos distinguen como una nación de poderosas tribus unificadas. A todos debe guiarnos el mismo propósito. Sin embargo, el individualismo que no suponga una desviación de la tribu o nación ha de ser preservado. Lo que es bueno para el uno, debe serlo para la tribu y la nación. De igual modo, lo que es bueno para la tribu y la nación lo será para el uno. De otra forma, éste desertará y se pasará a los romanos. Cuando establecemos el uso de determinadas ropas para guerrear, o para asistir a celebraciones y ceremonias, es decir en cualquier ocasión señalada, los hunos comprenderán que han de vestir según dictan nuestras costumbres. Cuando establecemos método unos, estos deben ser enseñados a nuestros jóvenes, para que entiendan lo que se espera de ellos en cada situación. Si los hunos no aprenden las reglas, sus jefes no pueden esperar que las cumplan. Nuestras canciones y danzas serán las únicas escuchadas y contempladas en conmemoración de nuestro noble patrimonio. No debemos introducir elementos contaminantes que podrían desvirtuarlo. Debemos mantenernos firmes en nuestra actitud frente a la exacción de tributos y lealtad por parte de aquellos a los que hemos elegido como oposición, porque al obrar así contribuiremos a incrementar el poderío de nuestra nación. Solo cuando seamos incapaces de demostrar nuestro poder e influencia sobre el adversario, podrá éste frenar nuestro avance. Podemos modificar nuestras costumbres cuando la ocasión lo justifique, siempre que semejante alteración fortalezca nuestra posición.
No podemos, sin embargo, arrumbar aquellas costumbres que continúan siendo claves para el éxito de la nación una. No podemos permitir que jefes tribales poderosos o grupos de jóvenes unos intenten introducir costumbres que sirvan solo para sus propios fines. Las costumbres son de las naciones, no de los individuos. Ser un uno, exige dedicación y devoción a la causa de nuestra nación. Atenernos a nuestras costumbres significa rendir tributo a nuestro patrimonio, al mismo tiempo que a nuestro presente y al futuro. A los unos se les exige prestar juramento de permanecer siempre fieles a la nación. A cambio, nosotros, como líderes, debemos recordarles que tenemos costumbres, tradiciones arraigadas, dignas de ser mantenidas con igual fidelidad, y que debemos acoger en nuestras tribus y en nuestra nación a todos aquellos que observen los principios y las tradiciones que respetaremos ahora y siempre. A una nación con un patrimonio tan rico e independiente, yo, Atila, le aconsejo que se atenga a todo cuanto voy a señalar a continuación, con el fin de honrar nuestras costumbres. Es costumbre de todos los unos mantenerse fieles al honor personal y nacional. Esta es una virtud cardinal. La palabra empeñada debe prevalecer sobre cualesquiera otras consideraciones, incluida la conveniencia política. Debemos apreciar al uno competente, ya sea de humilde extracción o de noble cuna. Debemos designar a nuestros jefes entre aquellos más capacitados para dirigir, sin tener en cuenta la familia de la cual proceden. No debemos tomar represalias contra el inocente, así como tampoco utilizar tácticas rastreras o dar muerte a enemigos insospechados o hechos prisioneros. Debemos ser temibles a los ojos de todos aquellos en quienes pretendamos influir, no obstante el uso del terror innecesario es innoble. Una nación con los mismos antepasados y la misma raza es una nación débil. Tenemos que conservar nuestra costumbre de acoger a cuantos extranjeros deseen unirse a nuestra causa, tratándoles con dignidad y respeto, además de enseñarles nuestra lengua y nuestras costumbres. Nuestras diferencias y diversidades aceptadas deben aunarse en un propósito común, digno de nuestros esfuerzos como tribus y como nación. Nuestros conceptos raciales, culturales, morales y sociales, heredados de nuestros antepasados de Asia y de Europa, deben ser reconocidos y honrados por todos, a través del respeto a nuestro prójimo, sus facultades y su bienestar. Jamás debemos erigir pirámides en nuestro honor. Aunque conservemos con ahínco el hábito del orgullo individual y nacional, no debemos incurrir en prácticas ostentosas y egoístas que debiliten la fibra de nuestra vitalidad y de nuestro poder de atracción ante aquellos a quienes servimos. Debemos aferrarnos a nuestros altos ideales y optimismo, sin dejarnos desmoralizar por quienes pudieran aspirar a alcanzar ventaja personal o nacional sobre nosotros. Nuestras canciones, danzas, cacerías, bromas y celebraciones deben constituir siempre una ocasión propicia para renovar nuestra lealtad e identidad como unos. A vosotros, los jefes, os compete la responsabilidad de continuar la enseñanza y la práctica de las costumbres que hacen de nuestras diversas gentes y tribus una nación una, fuerte y poderosa, para que no se sientan faltas de una identidad. Capítulo 4. Paz en el campamento. Moral y disciplina. Los campamentos de los unos eran escenario de una vida animada, con marcadas fluctuaciones entre la alegría y la tristeza. La victoria provocaba júbilo, celebraciones ruidosas y una efímera sensación de seguridad. La muerte de guerreros, los periodos de escasez de vituallas y las luchas tribales producían tristeza y desesperación. La moral y la disciplina de los unos subían y bajaban a tenor de las circunstancias. Rara vez era la suya una vida sosegada. Algunos unos ambiciosos solían minar la autoridad de ciertos jefes de tribus, débiles de carácter, y sembrar la confusión en el campamento. La falta de una causa nacional contribuía a que las reglas de moral y disciplina resultasen poco claras. La índole de los unos hacía que se sintieran más atraídos por una vida arriesgada, por una moral que era espoleada por la batalla, el botín o la marcha en caravana en busca de un nuevo hogar. En realidad solo estaban disciplinados por los límites que les imponían la naturaleza y por los caprichos de la suerte. En cuanto a su moral, era la que correspondía a unas gentes que se aferraban a una determinación optimista.
La labor de Atila como rey de los hunos, era la de infundir un nuevo sentido de moral y disciplina capaz de lograr su unidad y la de las tribus bárbaras. Solo podrían alcanzar la gloria si dejaban a un lado las costumbres propias de pequeñas bandas de nómadas, indisciplinados e independientes. La paz en los campamentos solo se lograría por medio de un nuevo espíritu de nacionalismo. La tarea de Atila no era, pues, nada sencilla. Atila habla. Moral y disciplina. Las tradiciones de nuestra vida nómada no han dado gran cabida a las preocupaciones relativas a nuestra moral y disciplina en cuanto a nación. Hemos disfrutado de momentos de unidad entre nuestras tribus, pero esta unidad se ha quebrado cuando la lealtad de las tribus ha sido comprada por naciones extranjeras. Nuestro pueblo necesita tener conciencia de lo que significa ser uno. Su espíritu como unos ha sido traicionado cada vez que se han visto sometidos a una alianza con una nación a la que sin duda alguna podríamos haber conquistado. La moral y la disciplina de los unos es fundamental, si queremos pasar las pruebas que nos sean impuestas como nación unificada. Ahora, os he convocado para enseñaros los aspectos de la moral y de la disciplina, porque solo si respetamos ambas cosas reinará la paz en nuestros campamentos. Escuchadme y no echéis en saco roto cuanto voy a deciros. La moral y la disciplina son fundamentales para la unidad. La prueba definitiva de vuestra moral reside en la forma disciplinada en que sepáis comportaros ante la adversidad. La disciplina no significa dominio. Es la enseñanza de la manera correcta según la cual se espera que actúen los unos. Sin disciplina, los unos no pueden desarrollar una acción común. La moral es el espíritu con que los unos ponen sus servicios a disposición de la tribu. No es una celebración incontrolada, ni entregarse a retozar en torno de las hogueras del campamento. La disciplina no es siempre bien acogida por los unos. Los jefes tribales deben esforzarse por establecer la disciplina y la moral, y por mantenerlas después en el seno de la tribu. La disciplina no significa la pérdida de la personalidad. La disciplina no tolera que nadie se aparte del orden o de los principios que consideramos importantes para nuestras tribus o nación. La moral es el resultado del orgullo de saberse uno. La disciplina produce la moral. Los jefes de tribu nunca consienten que prospere la falta de moral o de disciplina. Antes bien, se afanan por implantarlas. La disciplina crea la confianza interior de nuestros unos. Así pues, la disciplina crea la moral. Los unos buscan la disciplina en sus vidas. En consecuencia seguirán de mejor grado a los capitanes que, a su vez, sean disciplinados. La falta de moral y de disciplina es la enfermedad más contagiosa y destructiva de cuantas puedan atacar vuestro campamento. La moral y la disciplina dependen en gran parte de cómo las empleen los jefes. Los jefes tribales inteligentes harán de modo que los unos demuestren su nivel de disciplina a través de un esquema de oportunidades sucesivas en el cual quedarán de relieve su estado físico y emocional. Los jefes, empero, nunca someterán a los unos a pruebas que sobrepasen la capacidad normal del ser humano. Solo cabe esperar disciplina en aquellos niveles de orden y conformidad que sirvan el bien de la tribu y de la nación. Exigir más de lo necesario es un abuso de poder y dará origen a la rebelión en el seno de la tribu. Los jefes tribales prudentes se dan cuenta de que una disciplina demasiado dura o innecesariamente laxa, arruinaría la moral de sus unos. La paz y la armonía en vuestros campamentos serán el resultado de una razonable esperanza de acción y propósitos disciplinados. La moral acompañará a este moderado rigor en materia de disciplina. No existe ninguna norma mediante la cual puedan alcanzarse la moral y la disciplina. Estos secretos críticos para vuestro éxito como líderes constituyen más que otra cosa un conocimiento, una actitud, que os ayudará a desarrollar las funciones de vuestro cargo. La moral y la disciplina alcanzadas en vuestros campamentos os compensarán y darán su fruto cuando despleguéis vuestra fuerza en el campo de batalla o en entrevistas diplomáticas. Ahora, tras de haberos beneficiado de mis consejos, regresad a vuestros campamentos para inculcar, incluso exigir, un nuevo propósito de unidad, un renovado orgullo por el hecho de ser unos. La lealtad, la dedicación y la energía de vuestros unos infundirá en todos nuestros campamentos confianza, tranquilidad y paz, sin las cuales se extendería el descontento y tendríamos que volver a una vida errante.
Capítulo 5. La furia de las luchas intestinas. Las intrigas en las tribus. Los unos largo tiempo divididos en tribus independientes, obedecían los preceptos de la vida nómada. Todavía no constituían una nación, puesto que se trataba de pequeñas tribus unidas tan solo por sus costumbres. Por lo que a política se refiere, el soberano que reinaba a orillas del Danubio no tenía autoridad sobre los hunos de Asia o de Rusia. Los jefes tribales, dirigían a su antojo a las tribus agrupadas bajo su mando, saqueaban siguiendo su propio criterio y emigraban de esos lugares cuando sus recursos habían quedado agotados. Jamás se tomaban la molestia de planear cuál podría ser su próximo lugar de destino. Abundaban los matrimonios con miembros de razas conquistadas. Sin las poderosas fuerzas de unificación, los hunos habrían desaparecido poco a poco, mezclados con las razas europeas. Atila, hijo de Mundsiuk, descendiente de la familia imperial fundada 32 generaciones atrás por Cham, tropezó con escasa oposición mientras no pretendió imponer su autoridad a los jefes tribales que no dependían directamente de él. Así pues, los hunos se encontraban a menudo a las órdenes de naciones diferentes. Los jefes tribales no vacilaban en vender sus servicios y los de sus guerreros al precio más alto posible, y no reparaban en combatir contra hombres de su propia raza. No podía existir ningún sentimiento nacional en un pueblo tan desmembrado. No cabía la acción concertada cuando cada cual iba por su lado. Desarraigados, siempre en movimiento por capricho o necesidad, los unos malgastaban su fuerza en batallas de las que no obtenían ningún provecho. Atila comprendió que, una vez unidos y reforzados por cuantas naciones quisieran asociarse a ellos, los hunos se convertirían rápidamente en una gran potencia. En la época en la que los hunos no tenían nada que temer de Roma ni de Constantinopla, se dedicó a la tarea de forjar el instrumento necesario para la conquista del mundo. Un ejército huno llamado a ser invencible. Pero, primero había que reunir el ejército y consolidar las tribus independientes. Semejante tarea no podía ser desarrollada sin que se le presentaran obstáculos, los primeros dentro de su propia familia. Atila habla. Las intrigas en las tribus. La nación una no está formada solo por quienes han cabalgado juntos largas horas en nuestros numerosos viajes, sino también por todos aquellos que deseen acompañarnos en nuestras intrépidas aventuras. Para conseguir todo nuestro potencial como dirigentes del mundo, debemos acoger a nuestras tribus a cuantos aspiren a integrarse entre nosotros y experimentar la satisfacción que se siente al saberse uno. La valía de un uno no debe ser juzgada por su aspecto, sino que depende exclusivamente de su manifiesto deseo de dar su apoyo, en cualesquiera circunstancias se presenten, a todas aquellas metas a las cuales aspiramos como una nación de tribus unificadas. En nuestras tribus hemos padecido disturbios provocados por jefes tribales y unos que anteponen sus ambiciones personales a las de la nación. Se trata, sin duda alguna, de aquellos que, declarada o secretamente, brindan su apoyo incluso al enemigo, guiados por el afán de lucro. Son aquellos que, en nuestras propias tribus, incurren en murmuraciones inútiles y otras formas de rebelión contra los líderes. Sirven sus intereses a costa de la lealtad a la tribu o nación. Ahora bien, si hemos de convertirnos en una nación poderosa, tal como nos corresponde, y seguir siéndolo, tenemos que realizar cambios radicales en ciertas formas de independencia como tribus, jefes tribales o simples hunos, puesto que se trata de actitudes que impiden contribuir a la unificación que yo, Atila, he de llevar a término, porque mi destino así lo exige. Sabed que no toleraré ningún tipo de intriga por parte de nuestros hunos, jefes tribales o tribus, porque si no lo hiciera así su malevolencia socavaría la unificación de nuestra nación en todos los niveles y aspectos. Todo aquel que se complique en intrigas y sea descubierto por mí, o por el jefe tribal que tenga autoridad sobre él, tendrá que acatar en el acto las reglas o será objeto de la reprensión más severa. Las brasas de las hogueras de nuestros campamentos podrían convertirse en cenizas antes de que yo pudiera proporcionaros orientación y guía acerca de los males que un uno malintencionado podría arrojar sobre nosotros. Por tanto me limitaré a aconsejaros lo que considero suficiente y apropiado en estos momentos. Guardaos del uno pérfido que alardee de lealtad en público y, en privado, trate de propagar su descontento.
Haced cuantos esfuerzos estén a vuestro alcance por identificar y destituir a estos individuos viles, ya se trate de jefes tribales o de vuestros mejores guerreros. Sed prudentes y anticiparos a los brutos de vuestro campamento. La inquebrantable y equivocada confianza que César había depositado en Bruto, la pagó con la vida. No esperéis nunca que vuestros unos sean siempre compatibles con nuestros objetivos. Confiad, empero, en que sus diferencias puedan ser resueltas sin que el descontento se extienda a otros unos. No permitáis nunca que vuestros unos permanezcan ociosos demasiado tiempo, porque la ociosidad es causa de que fructifique el descontento. No debéis achacar nunca la culpa de un fracaso a quienes sean inocentes del mismo. No permitáis jamás que vuestros unos se hagan famosos por las hazañas que otros han realizado. No amenacéis nunca la seguridad o la estima de otros unos, a menos de que estéis preparados para cargar con las consecuencias. Sed abordables. Escuchad tanto las buenas como las malas nuevas que os den vuestros unos. De otro modo, daréis pie a las murmuraciones. Sed justos, no inflexibles. Debéis respetar la política de nuestra nación y de vuestra tribu. De lo contrario, buscaréis medios poco limpios para la realización de vuestras ambiciones, y en tal caso siempre acabaríais perdiendo, por muy audaces o tenaces que fuesen vuestros esfuerzos. Recompensad a los unos que destaquen por la nobleza de su carácter y por su integridad, porque no abundan. El espíritu de unidad debe ser el principio fundamental que rija el comportamiento de los unos. Tened presente que, divididos, no tardaríamos en ser sojuzgados por naciones extranjeras. Al haceros partícipes de este secreto para que podáis triunfar como líderes de los unos, yo, Atila, os encargo que obréis con rotundidad en la manifestación de vuestra unidad, y que despreciéis a quienes propaguen el descontento en nuestras tribus. La unificación de nuestras tribus en una nación fuerte y formidable, solo puede lograrse a través de la lealtad a nuestras causas y a quienes rigen de manera responsable los destinos de nuestras poderosas hordas.